LU1 Delta Mike Foxtrot, LU1 Delta Mike Foxtrot, ¿me copias? Córdoba. Sí, adelante de la residencia de Córdoba, por favor. Muy bien, LU1 Delta Mike Foxtrot. Es esta LU3 Hotel Romeo, Quebec. Mi nombre es José, estoy por Monte Maíz, sudeste de la provincia de Córdoba. Adelante. Buenas tardes, José. Mike por 3, Hotel Romeo, que se Lima, de Columna, de Francisco, Fernando, Celestina, provincia de Buenos Aires, 5, reporte, 21 horas, 21 minutos, 21 horas, 21 minutos, hoteles. Adelante, José Lima, por 3, Hotel Romeo, Quebec, que se Lima, en Columna, del tamaño Foxtrot. Ok, Fernando, muchas gracias. LU1 Delta Mike Foxtrot, LU3 Hotel Romeo, Quebec. Gracias por el 5-9, tomado también la hora 21 para el log. Y gracias por el contacto. Que tengas ahí muy buenos reportes. Por aquí te digo, te escucho muy fuerte. LU1 Delta Mike Foxtrot, LU3 Hotel Romeo, Quebec. Muchísimas gracias, José, por el informe y buenos contactos también para ustedes. 73, gracias. Acá acabamos de hacer un contacto que es válido para un concurso que organiza el Radio Club La Rioja. Hicimos entre todos los radioaficionados la mayor cantidad de estaciones confirmadas. Se cuelgan todos en un log que se llama log de Argentina, y al terminar el concurso, de acuerdo a la cantidad de contactos válidos, te dan el certificado, que puede ser bronce, puede ser oro o puede ser platino. Así que bueno, seguimos buscando estaciones. La radioafición es un hobby, a la vez un servicio. Todos sabemos hoy que las comunicaciones están muy fáciles. Hoy una criatura de jardín de infantes te manda un mail, te manda una foto, no sé si un mail, pero sí te sabe usar WhatsApp. Está todo muy fácil. El tema es cuando eso no funciona o cuando cae un servicio. Yo voy a hacer un ejemplo que lo doy siempre por ahí cuando sabemos hablar del tema, que pasó en Chile en el año 2010, no muy lejos. Cae todo el servicio, desde la electricidad hasta la telefonía fija, la telefonía celular, no había nada. Entonces el servicio de emergencia actuó rápido, policía, bomberos y los radioaficionados. Los radioaficionados llegaron, armaron sus equipos, sus antenas, y uno preguntará por cómo funciona si no tiene energía eléctrica. Los equipos modernos son equipos fáciles de llevar en un vehículo, lo podés alimentar con 12 voltios de una batería, y la antena es algo bien sencillo como la que tenemos aquí arriba, que es un cable coaxial conectado a un centro de dipolo que tiene dos alambres, dos pedazos de cable a una medida exacta, ajustada mejor dicho, y con eso te garantiza una comunicación. Por ejemplo, si estamos aquí en Montemaíz podemos llegar a varias provincias alrededor. Es decir que eso fue el primer contacto que tuvieron con la zona de siniestro o desde la zona de siniestro para pedir ambulancia, para pasar el informe de lo que estaba ocurriendo. Eso es un ejemplo claro de lo que es la radio. La radio solamente necesita, ya te dije, 12 voltios y el aire para poder comunicar y pedir un auxilio. Yo siempre fui un hombre de las comunicaciones. Yo teniendo 18 años, estaba estudiando medicina, fallece mi papá, él estaba en Entel, lo que es ahora Telecom. El cargo era hereditario. Si mi papá trabajaba ahí, falleció, me correspondía como una herencia, era para mí. Entonces con 18 años y estando en la facultad, entré a trabajar en Entel, en la parte de los postes. El cargo era revisador guardahilo, o sea, aquellos que se suben con el cinto a los postes, abren la caja y prueban el teléfono. 8 horas, después de terminar eso, a la facultad. Después, a los 3 años me toca, a los 2 años, me toca el servicio militar obligatorio. Y un amigo mío, de esos que son amigos, compañeros de trabajo, me dice, ¿qué vas a hacer con la facultad? No sé, qué sé yo, dejaré. No. Yo arreglo los teléfonos del comando en cuerpo ahí en La Calera. Yo tengo un teniente coronel, amigo mío, le voy a decir que
coloque en un lugar clave, así vos podés salir todos los días a estudiar. Yo me puse en comisión en el barrio militar General Dehesa, que está cerca de la autocine, ahí en Camino a la Calera. Entonces, pude seguir estudiando y seguí en comunicación haciendo la colimba. Es la época de la subversión. Termino mi carrera con los años, termino mi carrera de estudio de medicina junto con Trote, ahí lo conozco a Trote. Estando también en el Chaco, me quiebro la pierna, la moto. Te imaginas, estaba como un león enjaulado. Y me entero que en el Radio Club estaban dando un curso de radioaficionado. Me voy, lo hicimos el curso, nos otorgaron la licencia de radioaficionado y ahí empezó todo. Yo tengo dos razones que atribuyo a mi afición a la radio, que no tienen ninguna relación entre sí. La primera fue que mi padre era Radio Corulla. Radio Corulla se les dice a los que hacen escucha por radio, porque él había hecho en época de su juventud un curso a la escuela Westinghouse de Estados Unidos por correspondencia en aquel entonces, donde tenían una repartición para habla hispana, y hasta tal punto que la tesis, el trabajo de culminación del curso, fue construir un receptor de radio que lo tenemos guardado como reliquia, porque un mueble alto así, en aquel entonces las válvulas que tenían eran del tamaño de una botella de medio litro, más o menos, para que tengan una idea. Y está funcionando, es más, está funcionando. Y la otra que hizo, que ya era más chica, pero ya de mesa, actualmente está en el departamento en Carlos Paz porque esa ya mi hijo le hizo una reforma, que se ha hecho una serie de cosas y la puso como adorno allá. Pero son dos cosas que me fueron alimentando un poco el entusiasmo, porque a él le gustaba mucho escuchar onda corte, esas cosas, por una cuestión técnica. Él siempre fue muy amante de lo técnico. Y bueno, ahí me fui mamándolo, ¿no? Y esto terminó en todo caso de cerrar ya, habiendo tomado en su momento la decisión de empezar a incursionar en la radioafición cuando hice el servicio militar. Cuando hice el servicio militar, yo era personal, por mi profesión, era personal de servicios eléctricos y teníamos donde teníamos nosotros el lugar de actividad, al lado teníamos el lugar de comunicaciones del regimiento. Y me apasionaba eso, y hasta tal punto que había un teniente primero que era el que estaba a cargo de todo lo que fuera comunicaciones en el regimiento. Y un día me vio, que yo siempre andaba pispeando, y me vio y me hizo pasar. Entre, soldado, venga, a usted le gusta esto por lo que veo. Y se lo encuentro siempre mirando. Y, sí, bueno, y ahí empecé a tener una relación más directa, hasta tal punto que estuve bastante, tuve una etapa de telefonista, en la época que el teléfono era, acá en la manija ya habían avanzado un poquito, pero era con los plus de enclavamiento, ¿no? Y así que todo a raíz de que me gustaban las comunicaciones. Y ahí empecé. Entonces ya cuando volví decidí empezar a ver cómo poder ingresar y hacer mi primer equipito casero, porque en aquel entonces era esa la opción, ¿no? Y bueno, y así fue como empecé y de a poquito fui incursionando cada vez un poquito más. Y bueno, todas las noches después del consultorio era subir al primer piso y prender la radio y conectarme con cualquier lugar del país. O sea que era como estar con vos charlando, pero sin vernos. Así que
enterando si la gente de algún lado necesitaba comunicarse con alguien de Villa Ángela. Uno se ponía en movimiento, lo localizaba y le daba el mensaje, o lo localizaba y lo traía a la radio para que hable con la gente que lo solicitaba. Noticias de fallecimientos, cosas tristes. Bueno, todo lo que vos te imaginas que se puede hacer a través de un medio de comunicación, lo hacíamos nosotros. El tema mío de la radioficción empezó prácticamente cuando tenía 12, 13, 14 años. En esa época yo ya escuchaba con una radio que tenía en mi casa, una radio a válvulas. Escuchaba a los radioaficionados con una antena de alambre que me había hecho arriba del techo. Y las primeras experiencias interesantes fueron cuando tuve hepatitis, que tenía 12 años, estaba en séptimo grado. Ahí logré armar bien el receptor de radio ese y logré escuchar bien las comunicaciones de radioaficionados en esa época, que eran solamente en amplitud modulada, que es uno de los modos que trabajamos los radioaficionados. En esa época era todo muy casero, digamos. Teníamos equipos armados, prácticamente la mayoría tenían equipos armados por ellos mismos. Uno de los primeros que yo tuve contacto fue Hugo Freire, de La Borde, el EU2 Hotel Yankee Delta, que fue con la primera licencia que yo salí al aire como radioaficionado en práctica operativa. Íbamos a la casa de él a hacer las prácticas. La Borde tenía muchos radioaficionados, o sea, yo estaba mucho más en contacto, de chico estaba mucho más en contacto con los radioaficionados de La Borde. Eran la mayoría gente mayor, gente grande, pero todos tenían mucha idea de la parte de radiotécnica. O sea, la mayoría habían construido sus propios equipos, o sea, se reunían inclusive a discutir cuestiones de radiotécnica y a hacer experiencia, entre las cuales, yo empecé a participar ahí porque también era muy conocido por ejemplo, Omar Cornero, Chiurchú, Galeano, no sé, toda esta gente que realmente a mí, para mi época, yo tenía 14, 15 años, ellos me enseñaron muchísimo. Yo aprendí la parte de válvulas, el manejo de una válvula prácticamente lo aprendí con ellos. O sea, eran gente que habían aprendido prácticamente solos. O sea, había alguien ahí que tenía un poquito más de idea, que era un chico que no era radioaficionado y después sí se hizo radioaficionado. Este chico había hecho algo de técnica y tenía una idea bastante formada de muchas cosas, entonces él era un poco el que enseñaba. Y muchos de ellos también, o sea, por vocación propia, aprender de libros, de cosas que eran inclusive hasta bastante difíciles de conseguir. La información en esa época era muy difícil de conseguir. O sea, si no tenías un libro o no tenías por ahí la posibilidad de comprarte un libro, que alguien te prestara un libro, no es como ahora que la información está en el aire prácticamente, o sea, la respirás a la información prácticamente. En esa época no, o sea, era complicado conseguir información. Yo estaba encargado de la radioafición de bomberos. Antes en bomberos se hacía el tráfico de regional, que se decía que se comunicaban los martes a tal hora, se juntaban todos los cuarteles de la regional. Eso me interesaba. Yo era muy amigo del Adrián Colombo, que también es un radioaficionado. Y bueno, y mi cuñado, y todo eso fue entusiasmándome y entré al mundo salió un curso y ahí entré al mundo de la licencia oficial.
porque si bien yo antes operaba, pero no tenía licencia oficial. Y bueno, y después cuando obtuve la licencia empecé y ya los tráficos eran más, antes había en Bombero había una antena en el Cóndor, y bueno, y se hacía la comunicación por ahí, y si vos tenías una licencia, podías comunicarte y el acceso era mejor. ¿Por qué elegir Montemaíz English Center? Porque te brindamos experiencias que combinan arte y cultura. Porque disfrutamos del inglés en contacto con la naturaleza. Porque nuestras clases se desarrollan en un entorno cálido que predispone al aprendizaje. Porque te ofrecemos oportunidades únicas para practicar inglés con amigos. Porque la responsabilidad, el compromiso y la calidad nos distinguen. Porque nuestra misión es brindarte el mejor nivel para que seas ciudadano del mundo. Porque amamos lo que hacemos. Porque nunca es tarde para sumarte a un curso de adultos. Porque rendir un examen internacional potencia tus habilidades. Profesoras Alejandra Maero, Nadia Regis y Ana Julia Morel Bullies. Montemaíz English Center es el lugar. Do you speak English? Come to Links. Links School of English. Exámenes internacionales, viajes educativos nacionales e internacionales, clases comunicativas y personalizadas. Aprende inglés mientras disfrutas de actividades literarias, expresión corporal, música, tecnología, juegos, videos, arte y teatro. Experiencia, calidad y calidez. Come to Links. Profesora Paula Barabaglio, Buenos Aires 2079, Montemaíz, @Links English 3468 64 64 59. Cuando yo les hablo como integrante de la LU4 Gol Oscar, así son las siglas del Radio Club de Villa Ángela Chaco. Es Chaco, pero muy al sur, límite con Santa Fe casi, con el norte de Santa Fe, ahí está ubicado Villa Ángela. Es la tercera ciudad del Chaco. Casualmente, mirá cómo son las cosas, ¿no? Porque se viene a dar esta charla con ustedes, porque el lunes 12 de octubre, el Radio Club de Villa Ángela cumplió 50 años. Y hoy tenemos esta charla con ustedes. En el año 95, ya se había puesto en marcha nuevamente el Radio Club, porque había quedado un tiempo inactivo, y lo pusimos en marcha con personería jurídica, todo legal. Hasta dimos cursos de radioaficionados también en nuestra sede. Todos los viernes nos juntábamos, que era como acá, que ustedes le dicen peña, nosotros nos juntamos en charlas de radio, porque teníamos todos los equipos de radio en el Radio Club, y de ahí salimos transmitiendo para otros colegas que estaban en otras provincias, a donde agarráramos nos poníamos a charlar. Me apasionaba la idea de comunicarme con gente de otro lado, o sea, hablar por radio. O sea, yo empecé a ver, por ejemplo, en ese momento, esta gente que yo te digo, tenía muy buena aceptación en todo, prácticamente en toda la zona, porque eran un grupo muy importante en cuanto a su capacidad de entender, por ejemplo, la parte de radiotecnia. O sea, era una gente que había, había dedicado mucho tiempo a aprender. Entonces ellos por ahí hacían reuniones, se hacían reuniones en Laborde, se hacían reuniones interesantes con gente de toda la zona. Venía gente de Belleville. En Belleville también había muchos radioaficionados, en esa época muchísimos. Era uno de los lugares acá en la zona donde más radioaficionados había. Belleville, Villa María, pero Belleville era un centro muy, muy importante.
Después, bueno, Marco Juárez, Leones. Yo, por ejemplo, hice el curso en el Radio Club Leones. El Radio Club Leones fue durante la segunda mitad de los 90, fue el radio club más importante de toda la región prácticamente. Concentró durante muchos años, durante 5, 6, 7 años o algo más también, prácticamente todas las licencias de toda la zona. O sea, ellos hacían el curso y entregaban las licencias. O sea, se iba a hacer el curso a Leones. Nosotros íbamos todos los sábados con una serie de compañeros acá de Montemaíz, entre los cuales estaba Norberto Busandri, íbamos con Fernando Montechiari, sabía ir José Barrera, o sea, él ya era radioaficionado, pero él iba con nosotros para ir al Radio Club y todo eso, le gustaba muchísimo. José era un apasionado de todo esto. Éramos muy amigos con José. Voy a tratar de no hablar mucho del tema porque me emociona un poco. José me prestaba parte de su equipamiento, parte de sus instrumentos que él había comprado. Yo le enseñaba a calibrar las antenas, era toda una cuestión de intercambio ahí, muy interesante. Y yo arranqué desde muy chiquito. Yo me crié en mi casa viendo a mi papá arreglando radios los domingos a la mañana. Y bueno, eso hizo que yo quisiera aprender lo mismo, que aprendí poco. En lugar de soldar, quemaba estaño. Pero bueno, fui creciendo con eso, armando equipitos. Él me ayudaba también a armar equipos de comunicaciones. Un día vamos a visitar a mis abuelos de Marco Juárez y vimos en una casa de juguetería 2 equipos de comunicaciones de juguete, los primeros equipos que hoy por hoy son fáciles y baratos. En ese momento eran bastante caros, ¿no? Y bueno, mis viejos me los compraron, mis viejos, mis tíos, y no sabés lo que era la alegría que tenía de comunicar a 100 metros. Y bueno, todo eso fue creciendo en mí como cualquier otra persona, pero la radio estaba ahí presente. A mí me gustaba escuchar estaciones de otros países, hasta que un día el ya desaparecido y querido Osvaldito Abá, sabiendo de todas estas cosas que a mí me gustaban, me arrimó al Radio Club. Y bueno, ahí caímos, de la mano de él. Después vino el Negrito Barrera, que también más o menos entramos en la misma época. Y así fue. Y ahí en el Radio Club empezamos a aprender, gracias a Dante Boreto, a Dani Llorente, que tampoco está entre nosotros, que me fueron enseñando un poco todo esto, hasta que bueno, empecé con el curso en su momento que se hacía en el correo, y ahí arrancamos. Ahí arrancamos y bueno, hoy por hoy estoy en la 3ª categoría. Debería haber ascendido más categorías, pero por una cuestión de tiempo no lo hice. Y bueno, siempre activo. Esto es un hobby que, ya te digo, me picó desde muy chiquitito y hasta el día de hoy puedo estar presente. Bueno, el primer equipo lo fuimos construyendo, digo lo fuimos porque un poco me respaldé con un señor de labor de los primeros tiempos, que era un gran conocedor, si bien su profesión era mecánico, el jefe de mecánico de la agencia de tractores Fiat, y sabía muchísimo, era un gran radioaficionado y sabía muchísimo de electrónica, pero muchísimo, fundamentalmente lo que tenía que ver con la transmisión. Y él me orientó mucho, me ayudó mucho, me fue dando mucha información, y ahí arranqué con el primer equipo casero que está por allá arriba, en el taller, guardado por allá arriba un ropero. Con todos pedazos de radioeléctricas viejas, en fin. Y después ya sí, cuando compré el primer BLU, se lo compré a un muchacho de Montebuey, que era el equipo de él, lo puso en venta en su momento, porque él quería cambiarlo por algo más moderno, probablemente, no sé. Pese a que era un equipo muy moderno, que es uno de los que están ahí donde vos hiciste la toma, el que está arriba de todo, que es un Kengus Tango Sierra 120 Víctor, y ese fue el primer equipo que compré. Ya después de los 17, 18 años, yo ya me empecé a contactar mucho acá con gente de acá de Montemaíz, entre los cuales estaban
Osvaldo Godoy, José Barrio Nuevo, José Barrera, Dante Boreto. O sea, con Dante estaba en Escalante, él iba y venía. En su momento también intercambiábamos muchas cuestiones opiniones sobre las antenas, sobre cuestiones de propagación. Se hablaba de todo. En esa época nos reuníamos por ahí a charlar y se hablaba un poco de todo. Lo único que yo recalco es que hoy tenemos que valorar mucho el tema de la información. O sea, yo en su momento logré aprender porque, bueno, soy bastante porfiado me proponía hacer algo y hasta que no lo conseguía no paraba. Y bueno, sigo con algunas cosas de eso todavía. Las nuevas tecnologías vinieron a apoyar muchas cosas que antes nosotros no teníamos. Por ejemplo, lo de las tarjetas, Después la información permanente de los equipos que vienen, la información de antenas, no solamente para comprar, sino para fabricar. Hoy en internet te metes a buscar un plano, por ejemplo, de una antena para la banda de 40 metros, que se le llama la banda de 7 MHz, y tenés cientos de planos, verticales, horizontales, de aluminio, bobinadas, en forma de triángulo, en forma de rombo. Si tenés cualquier información que antes la tenías a través de la radio, pero no es lo mismo ver un plano o, por ejemplo, como vos lo dijiste, un WhatsApp, donde te pasan un videíto de cómo funcionó el equipo tal con tal antena, o a lo mejor, como me pasó la otra vez, hacerle 3 vueltitas al cable coaxil para que el equipo tenga un mejor rendimiento con respecto al ajuste de la antena. Hay 3 grandes sistemas de los más convencionales para el radioaficionado, que son banda de HF, VHF y UHF. Alta frecuencia, muy alta frecuencia y ultra alta frecuencia. Son las 3 que más se usan. Las de contactos más lejanos, en directo, son las de HF, las bandas más anchas. La banda de 80 metros, 40 metros, 20 metros, y a medida que la banda se angosta, tenemos una parte de contacto directo que puede ser 10 kilómetros, ponele. Ahí perdemos contacto, de ahí en adelante pega en la ionósfera y cae a lo mejor en Estados Unidos. Y ahí entramos a contactar en un gran espacio otra vez. O Europa, mientras que las bandas más anchas, como la de 80 metros, 160 metros, que casi no se usa, son para los contactos más a nivel país, donde vos comunicás. Probablemente no puedas comunicarte en 80 metros con Chañar Ladeado ya. O a lo mejor sí, según la propagación, pero te quiero decir, pero sí vas a comunicar a lo mejor de Rosario para adelante, con todo el país, países limítrofes como Chile, Paraguay, Brasil, Uruguay. Y en VHF, que es lo más usual, para hacerte una comparación que se entienda bien, en VHF, pero no en la banda de aficionados, sino fuera de la banda de aficionados, son los equipos de radio que usan por lo general hoy los bomberos, la policía, que usan los maquinistas, los colonos, la gente de campo, para el trabajo. Eso es VHF. Eso transmite en una forma horizontal directa y podrás tener una cobertura según la altura de la torre y demás, de punto a punto. Suponete que estemos hablando punto a punto, no contra móvil. Yo comunico bien de acá a Villa María, por ejemplo, pero ya más allá no llegaría. O puedo llegar un poquito más según los horarios, según la propagación del día, pero en términos generales eso. Para comunicar entre los radioaficionados, nosotros nos identificamos no con el nombre, si el nombre puedes decir después, sí con la licencia. Nosotros tenemos una licencia, como te dije, donde tenés las 2 primeras letras, que es LU o LW, que es Argentina. Después hay un número y sigue la H, que es Córdoba. Y después 2 letras más para ir identificando. Llamás, haces un llamado y ahí se prende otro. Vos también el otro día me preguntaste
¿de qué hablan? Porque es la pregunta que te hacen todos. ¿De qué hablan los radioaficionados? Y bueno, hablamos mucho de técnica, como te dije, de antenas, de fabricación de antenas. Es una conversación como si vos te pones a hablar con un editor de televisión, vas a hablar de eso. Y después surgen otros temas. Sí tenemos una regla básica, que lo aprendimos de chiquito, mejor dicho, cuando yo estaba el curso, yo empecé el curso a los 14 años. No podés hablar ni de política, ni de religión, menos de racismo, obviamente. Y ni hablar de palabras inadecuadas en ningún sentido. Ese tipo de temas está completamente prohibido. O sea, hay gente que lo habla y por ahí hay gente que no le gusta y se provocan discusiones importantes. Por eso se trata de no tocar ese tipo de temas porque está estrictamente prohibido por el código radioaficionado. Todo era intercambio técnico, solidaridad y ayuda. Después de cualquier otro tema. Podés hablar hasta de, no sé, hacer conocer qué hay en tu pueblo. Como hablo de mi pueblo, hay otro señor que será de provincia de Buenos Aires y contará cómo es el suyo. Y así se van formando los contactos, las comunicaciones entre dos personas, pero no entre dos nada más, porque después se forman las famosas ruedas de radioaficionados. Y aparece un tercero y aparece un cuarto, y se van pasando el cambio uno con otro, y siempre respetando la rueda, y obviamente no tan largo para no ser extenso, ¿no? Pero como todo, se habla como si estuvieses en una mesa de un bar, con personas que después al tiempo te vas haciendo conocida, porque es como todo, estás en una frecuencia y normalmente estás medianamente con los mismos, ¿no? Yo a veces por ahí me pongo a escuchar y hay gente que están hablando casi todos los días las mismas personas. Nosotros tenemos también dentro de las reglas fundamentales, tenés que tener la estación siempre en marcha. La estación llamó el equipo de radio, la antena, el coaxil, la fuente. No es que se te rompe algo y lo dejo. Es una de las reglas fundamentales. Tenés que tener, no sé si a lo mejor no hace falta que estés todos los días transmitiendo o saliendo al aire, pero sí el equipo tiene que estar ajustado, siempre tenés un medidor de antena para corroborar que esté todo bien, porque puede pasar que te necesitan y tenés que estar disponible para lo que sea. Porque la misión del radioaficionado es colaborar en las catástrofes, en todo lo que pueda, así como los bomberos, sin ningún, digamos, requisito monetario, nada. Hace unos años atrás, unos cuantos años atrás, se levantó la red de emergencia, que era una cosa interesantísima para el servicio de la gente, porque tenía cabecera en el Radio Club Argentino en Buenos Aires, pero después te iban entregando a vos, a lo mejor decías, bueno, estoy dispuesto a hacerte una hora de cabecera, me entregaban la cabecera a mí. Yo atendía una hora, le pasaba a otro y así, pero siempre dependiendo del Radio Club Argentino, que era el ente nucleador, digamos así, en la Argentina. Eso después un gobierno lo eliminó todo eso cuando vino todo el negocio de Entel en aquel entonces. Todo eso fue eliminado, todo eso, porque seguramente no era conveniente para lo que estaban organizando y bueno, entonces se perdió todo eso y ya no quedan prácticamente radioclubes activos, ya quedan muy pocos. Yo la vez pasada no pude más encontrar el Radio Club Villa María, que yo iba cada 2 por 3 iba, me había hecho muy amigo de los muchachos ahí, el lugar donde estaba no está más, pregunté y nadie sabe decirme dónde está. Y no tenía equipo de radio yo disponible en ese momento para hacer un llamado y preguntar, así que me quedó la duda si está o no está, o no está más, porque en una de esas no está más. Y así ha pasado con muchos radioclubes. Radioclubes que eran muy importantes, como el Radio Club Lago San Roque de Carlos Paz, el Radio Club Carlos Paz, con edificio propio a la orilla del lago, con balneario propio, para los socios, para una cosa realmente muy importante, muy interesante, y bueno, todo eso se fue perdiendo mucho. Y ya en Montemaíz, yo creo que los últimos que sacaron licencia, debemos estar hablando de 15 años atrás, o 20 tal vez, y ya nunca más apareció nadie. Porque tampoco se difunde, o sea que antes teníamos difusión.